Mi nombre es Santiago, tengo 27 años y estaba a punto de casarme con Camila, la mujer que yo creía era el amor de mi vida. Llevamos 3 años juntos y, sinceramente, pensé que no había secreto entre nosotros. Todo estaba listo, la fecha, la iglesia, el banquete, incluso mi padre, Julián, se mostraba más emocionado que yo mismo, asegurándome que Camila era una joya que debía cuidar. Lo que no sabía es que esa sonrisa de mi padre escondía una verdad que me destrozaría para siempre. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí pasar por casa de mis padres para dejar unas invitaciones atrasadas. No planeaba quedarme, pero algo dentro de mí me decía que debía entrar. La puerta estaba entreabierta, y eso me extrañó. Al entrar, escuché risas ahogadas, murmullos, y un silencio repentino cuando mi presencia se hizo notar. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a reventar. Me acerqué a la habitación de mi padre y la puerta estaba cerrada, pero se escuchaban susurros. No quería imaginar lo peor, pero mi instinto me empujó a abrirla. Lo que vi dentro me paralizó, mi padre, en la cama, junto a Camila, la mujer que juraba amarme. Ambos, semidesnudos, sorprendidos por mi presencia. El mundo se me vino abajo en un segundo. El silencio en esa habitación era tan pesado que me costaba respirar. Camila se cubría con la sábana mientras mi padre, con una calma que me heló la sangre, solo me miraba sin decir una palabra. Santiago, no es lo que parece, balbuceó Camila, con lágrimas en los ojos. No es lo que parece. La frase más estúpida que alguien puede pronunciar cuando lo acabas de ver todo. Yo no podía moverme. Tenía la invitación de la boda aún en mi mano, temblando. La arrojé al suelo y mi voz salió rota, llena de furia. ¿Desde cuándo? Nadie respondió. Mi padre bajó la mirada, como si en ese momento sintiera vergüenza, pero Camila. Camila me lo confesó todo. Hace un año, dijo en un susurro apenas audible. Sentí como si me arrancaran el corazón. Un año entero, mientras planeábamos nuestra vida juntos, mientras soñábamos con formar una familia, ella se acostaba con mi propio padre. Me giré para salir de esa casa, pero mi padre se interpuso. Escúchame, hijo, esto fue un error. Yo no planeé que pasara. Un error. Grité, empujándolo contra la pared. Tú eras mi ejemplo, mi sangre, mi padre, y me robaste a la mujer que iba a casarse conmigo. Camila lloraba en silencio, pero ni sus lágrimas ni las excusas de mi padre podían borrar la traición que acababa de presenciar. Ese día juré que nada volvería a ser igual. Y lo que hice después cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Salí de esa casa tambaleándome, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El aire de la calle me golpeó en la cara, pero no me dio alivio. Sentía que el mundo se había derrumbado de golpe. Mi padre, mi sangre, y Camila, la mujer con la que iba a casarme, me habían apuñalado en la espalda al mismo tiempo. Durante horas caminé sin rumbo, con la mente en blanco. La rabia me quemaba, pero también la humillación. No podía permitir que nadie más supiera lo que había pasado, al menos no todavía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al espejo, mirándome con los ojos rojos, preguntándome, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué traicionarme de la forma más baja posible? En mi interior se encendió una llama. Yo no iba a quedarme callado. Si ellos pensaron que podían hundirme, se equivocaron. Al día siguiente, fingí normalidad. Llegué a casa de mi madre, ella y mi padre llevaban años separados, y le hablé de los preparativos de la boda como si nada hubiera pasado. Necesitaba tiempo para trazar un plan. Pero dentro de mí ya lo tenía claro. No iba a cancelar la boda. No, al contrario. La boda se iba a celebrar, y delante de todos, mi padre y Camila quedarían expuestos. Ese sería mi momento. Porque si el dolor me había destruido por dentro, al menos me quedaba el poder de destrozar sus máscaras frente al mundo. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de calma. Nadie sospechaba lo que yo sabía. Camila seguía sonriéndome con esa dulzura falsa, hablándome de flores, del vestido, del viaje que soñaba hacer a París. Cada palabra suya era un cuchillo que me perforaba más hondo, pero yo ya no era el mismo. Me obligaba a sentir, a reírme, a besarla incluso. Todo era parte del teatro. Con mi padre era distinto. Apenas podía mirarlo a los ojos. Él actuaba como si nada, como si no llevara sobre la conciencia la traición más sucia de todas. A veces me observaba en silencio, y yo sentía su incomodidad, pero no decía nada. Cobarde. En las noches, solo en mi cuarto,
planeaba cada detalle. La boda no iba a cancelarse. No, sería el escenario perfecto. Todos los familiares, los amigos, la sociedad entera reunida para celebrar lo que se suponía que era amor. Y allí, frente a todos, yo mostraría la verdad. Decidí grabar todo. Instalé cámaras ocultas en la casa de Camila. Fingí que necesitaba quedarme un par de veces para acompañarla, y, mientras ella dormía, ajusté el equipo. Sabía que tarde o temprano volvería a dejarse atrapar con él. Y yo estaría listo. Y así fue. Una madrugada, la cámara captó exactamente lo que esperaba, Camila y mi padre, besándose, tocándose como dos adolescentes escondidos. Esa imagen me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo me dio el poder que necesitaba. Lo guardé todo en una memoria USB. Ese sería mi as bajo la manga. A medida que se acercaba el día de la boda, mi corazón palpitaba más fuerte. No por nervios de casarme, sino por la expectativa de lo que estaba a punto de hacer. Ellos me habían hecho pedazos. Ahora, yo los haría arder frente a todos. El gran día llegó. La casa estaba llena de flores blancas, risas nerviosas y ese aire de felicidad fingida que solo yo sabía que iba a terminar en tragedia. Me vestí con el traje azul que mi madre había escogido antes de morir, como si de alguna manera quisiera acompañarme en ese momento. Al verme en el espejo, no vi a un novio, vi a un hombre a punto de estallar, a punto de destrozar el guión perfecto que ellos habían escrito a mis espaldas. Camila estaba radiante, lo admito. Su vestido, su sonrisa fingida, todo era digno de una portada de revista. Nadie podría imaginar lo que en realidad ocultaba. La gente la miraba con ternura, la llamaban la esposa perfecta, y yo solo apretaba los dientes para no gritarles la verdad en la cara. Mi padre, impecable con su traje, me dio una palmada en el hombro antes de la ceremonia. Hoy es tu gran día, hijo, me dijo, como si realmente creyera sus propias palabras. Lo miré fijamente, y por un segundo pensé en romperle la mandíbula ahí mismo. Pero no. El escenario aún no estaba listo. La iglesia se llenó. Los invitados se acomodaron, la música comenzó a sonar, y yo avancé por el pasillo. Cada paso me pesaba, pero al mismo tiempo sentía la adrenalina corriendo por mis venas. Camila pareció tomada del brazo de su padre, sonriendo como si nada. Me miró con esos ojos brillantes, ojos que yo ya no reconocía. Todo era mentira. Cada te amo, cada promesa, cada beso, una farsa. Llegó hasta mí, y el cura comenzó la ceremonia. Yo asentía, respondía como debía, pero por dentro contaba los segundos. El momento perfecto estaba a punto de llegar. Cuando el cura pronunció las palabras: si alguien tiene algo que decir que impida este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Ese era mi turno. Respiré hondo, miré a todos los presentes y sonreí. Sí, yo tengo algo que decir. El silencio cayó como una bomba. Todos me miraron, confundidos. Camila apretó mi mano con fuerza, intentando disimular, pero yo ya no tenía freno. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la levanté. Antes de unir nuestras vidas, creo que todos aquí merecen conocer la verdad. Y el murmullo se desató entre los invitados. El murmullo se transformó en un silencio incómodo cuando señalé al encargado de sonido y le entregué la memoria USB. Reprodúcelo, ordené con voz firme. El hombre dudó, me miró como pidiendo confirmación. Asentí. La pantalla gigante, que debía mostrar fotos felices de nuestra historia de amor, cambió a negro por unos segundos, y luego apareció la grabación. Las primeras imágenes eran claras, Camila entrando a mi casa cuando yo no estaba. Luego, segundos después, mi padre. Al principio algunos sonrieron, creyendo que se trataba de una broma, pero cuando las caricias comenzaron, cuando los besos se hicieron más intensos, la sonrisa de los invitados se borró de golpe. Un murmullo de horror recorrió la iglesia. No puede ser, exclamó una de mis tías. ¡Qué vergüenza!, susurró otra. Camila palideció, intentó arrancar el USB del proyector, pero yo la sujeté del brazo con fuerza. No, amor, le dije, con ironía. Ahora todos deben ver quién eres en realidad. Mi padre, en cambio, se levantó de la banca como un toro enfurecido. Santiago, basta ya, gritó con la cara roja. Basta, respondí, mirándolo directo a los ojos. Después de acostarte con la mujer que iba a casarse conmigo, me pides que me calle. El cura, atónito, cerró el libro de la ceremonia y dio un paso atrás. Nadie sabía qué hacer.
El video siguió unos segundos más, hasta que la evidencia fue tan clara que no quedaba espacio para dudas. Ahí estaban ellos, juntos en la cama, traicionándome de la manera más vil. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros sacando sus celulares para grabar. En cuestión de segundos, mi tragedia personal se convirtió en espectáculo público. Camila me miró con lágrimas en los ojos. Santiago, déjame explicarte. Explicarme. La interrumpí con una carcajada amarga. ¿Qué más hay que explicar después de ver esto? Mi padre se acercó, intentando arrebatarme el micrófono. Esto no es el lugar ni el momento. Lo aparté con un empujón. El lugar y el momento son perfectos. Hoy iban a verme como un idiota. Hoy iba a casarme con una traidora, con la amante de mi propio padre. Y preferí que fueran ustedes los que quedaran en evidencia. El caos ya era total. La boda se había convertido en un juicio público. Los gritos llenaban la iglesia. Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido callada, se levantó de golpe, caminó hacia mi padre y le dio una bofetada tan fuerte que retumbó en el eco del templo. «Eres un desgraciado», le gritó con la voz quebrada. «Me engañaste con la prometida de nuestro hijo». Mi padre bajó la cabeza, sin poder sostenerle la mirada. Camila intentó acercarse a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. «Santiago, yo estaba confundida, no sé cómo pasó». «¿Confundida?», respondí, levantando el micrófono de nuevo. ¿Cuántas veces se confundieron? Porque en el video no se ve solo una vez, se ve costumbre. Algunos invitados comenzaron a irse, otros se quedaron paralizados, esperando ver hasta dónde llegaría aquello. Mi abuela, con su bastón en la mano, se levantó lentamente y miró a mi padre con desprecio. «Te di todo, hijo. Te formé para que fueras un hombre de bien. Pero resultaste peor de lo que jamás imaginé». El silencio cayó como un cuchillo. Mi padre, acorralado, buscaba excusas, pero no encontraba palabras. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Camila, mi amada, futura esposa, y tú, papá, no solo me traicionaron a mí. Traicionaron a esta familia, a esta iglesia, a todos los que confiaban en ustedes. Pero hoy yo decido que aquí termina todo. Me quité el anillo de compromiso, lo arrojé al suelo y lo pisé frente a todos. Camila rompió en llanto. «No, por favor, no hagas esto. Yo te amo, Santiago». Me acerqué lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «No me amas a mí. Amabas lo que representaba, seguridad, estabilidad. Pero ya no tendrás ni una cosa ni la otra». Luego giré hacia mi madre, la tomé del brazo y le dije: «Vámonos. No merecemos este circo». Salimos de la iglesia mientras los murmullos explotaban detrás de nosotros. Afuera, las cámaras de algunos invitados ya estaban listas. La humillación de mi padre y de Camila no quedaría solo en esas paredes, pronto sería un secreto imposible de guardar. Ese día, lo que debía ser el inicio de mi matrimonio, se convirtió en el final de dos máscaras, la de mi padre y la de la mujer que creía amar. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. Alguien filtró el video que mostré en la iglesia y, en cuestión de horas, ya estaba en redes sociales. El novio canceló su boda porque descubrió que su papá y su prometida tenían una relación, decían los titulares. Mi rostro estaba en todas partes, y aunque yo había sido la víctima, la vergüenza me perseguía como una sombra. Camila intentó buscarme. Me escribió cientos de mensajes, me llamó desde números desconocidos, incluso fue a la casa de mi madre a llorar en la puerta. Pero yo no la recibí. Lo que más me dolió fue que, en lugar de aceptar su error, trató de justificarse ante los medios diciendo que fue un desliz. Mi padre, en cambio, desapareció. Abandonó la empresa familiar, dejó de contestar llamadas y ni siquiera intentó disculparse. Eso, en cierta forma, me dolió aún más. Porque el silencio confirmaba que para él, yo no importaba. Una tarde, sentado en mi habitación, vi un video en TikTok con más de 1 millón de reproducciones. Se escuchaba mi voz gritando: «No me amas a mí», amaba lo que representaba. Ese fragmento se había vuelto viral. Algunos me apoyaban, otros se burlaban, pero todos hablaban de mí. Fue ahí cuando lo entendí. Mi desgracia se había convertido en espectáculo público. Y si todos hablaban, entonces yo tenía el poder de controlar la historia. Comencé a grabar un video explicando mi verdad, mostrando pruebas, contando cómo había descubierto la traición. En cuestión de horas,
mi versión también se volvió tendencia. Miles de personas me escribían mensajes de apoyo, pero también llegaron comentarios oscuros, gente que me pedía que hiciera justicia. Y en el fondo, no podía negar que esa idea me atraía. ¿Por qué debía quedarme solo con el dolor mientras ellos continuaban su vida como si nada? Me miré al espejo y supe que esto ya no era solo un escándalo familiar. Era el inicio de algo más grande, el inicio de mi venganza. La rabia no me dejó dormir por semanas, pero aprendí a usarla como herramienta y no solo como gasolina para un arrebato. Si quería destruir a mi padre y a Camila sin acabar manchado yo mismo, necesitaba algo implacable, pruebas, repercusión y aliados. Primero hice lo que jamás creí que haría, me senté a recopilar todo. Revisé mensajes, búsquedas, cuentas, correos viejos. Saqué fotos del USB que había usado en la iglesia, rearmé el timeline de encuentros, anoté fechas, testimonios. Hablé con gente que había trabajado con mi padre, no para chantajearlos, sino para saber si había más historias, víctimas, contratos turbios. Algunos me miraron con miedo, otros, con culpa. Muchos no sabían cómo actuar. Les dije solo una cosa: si esto sale a la luz, no quiero sangre, quiero justicia. El siguiente paso fue conseguir a quien pudiera amplificar la verdad. No me interesaban los memes ni los rumores, necesitaba prensa de verdad, periodista investigativo, alguien que supiera manejar documentos y cruzar datos. Encontré a Mariana, una reportera de investigación que hace años había destapado una red de corrupción local. Le envié un correo frío, sin dramatismos, con una foto del USB y una frase: tengo pruebas. Si quiere escuchar, la espero. Ella respondió al día siguiente. Nos vimos en un café, a media tarde, con cuidado. Le conté lo mínimo: la traición, el video, las notas que acreditaban manejos dudosos en la empresa familiar. Mariana no pestañeó. Esto puede tumbar a un poder, dijo. Pero necesitamos más: transferencias, testigos que firmen, contratos firmados por tu padre, pistas que conecten a Camila con las cuentas. Me dejó claro el riesgo: no solo era mi reputación en juego, sino la suya y la del medio. Acordamos pasos y confidencialidad. Mientras tanto, actué en paralelo. Contacté a varios proveedores que mi padre había dejado en bancarrota con cheques sin fondos. La respuesta fue un coro de heridas abiertas. Muchos dijeron: si esto sale, me sumo. Algunos trabajadores que habían sido despedidos por gestiones sospechosas accedieron a declarar bajo condición de anonimato. Registré todo: nombres, fechas, recibos escaneados. Cada papel era una pieza más en el rompecabezas. Hubo noches en que el frío me caló hasta los huesos pensando si aquello era venganza o justicia. Me repetía que no buscaba humillación gratuita, quería exponer la verdad para que no hubiera más víctimas. Por eso, en vez de viralizar por mi cuenta, prefirió coordinar con Mariana, un reportaje largo, con documentos, testimonios y la grabación íntegra del USB, pero presentado en contexto legal, para que no me acusaran de montar un show. La publicación fue un tsunami. Mariana publicó primero en la web del medio, un reportaje con pruebas. Títulos contundentes, documentos enlazados, declaraciones y, lo que lo hizo demoledor, la conexión directa entre los pagos desviados y las cuentas donde aparecía el nombre de Camila como beneficiaria de transacciones a nombre de una empresa pantalla. En cuestión de horas, todo explotó: llamadas a redacción, mensajes masivos, la radio pidiendo entrevistas, y lo peor para mi padre, una citación preliminar de la entidad reguladora que supervisaba su sector. Vi la cobertura en directo desde mi casa. Me dolía verme en pantalla, pero sentí algo que no había sentido desde la boda: alivio. La verdad estaba fuera, con rigor, y la gente ya no solo murmuraba en redes, las autoridades empezaban a actuar. Mi padre fue forzado a una rueda de prensa. Su rostro, antes inmutable, mostraba botones sueltos, palabras sin fuerza, promesas a medias. Camila habló con abogados, sus intentos de negar y minimizar se desvanecieron cuando Mariana, en otra pieza, mostró capturas de transferencias donde ella figuraba como receptora. No todo fue victoria. La familia se fracturó aún más. Mi madre, entre angustiada y orgullosa, me llamó con voz rota: hiciste lo correcto, hijo. Mi relación con varios tíos se congeló. Unos me odiaron por exponerlo públicamente, otros me abrazaron en silencio. La empresa de mi padre entró en una caída libre de credibilidad, proveedores rompieron contratos, clientes solicitaron auditorías. Y lo más pesado: las miradas de gente que antes nos felicitaba ahora se volvían cuchillos. En la noche, cuando todo parecía helado, recibí un mensaje en mi teléfono: te hemos visto.
No creas que esto termina así. Era anónimo, oscuro. El poder no se entrega sin amenaza. Supe entonces que había pasado del bando de la víctima al de quien molesta a los poderosos. Pero ya no estaba solo, tenía pruebas, un medio detrás y voces que confirmaban mis verdades. La cuenta regresiva para el juicio social y legal había empezado. Y mientras el mundo opinaba y la ciudad respiraba el escándalo, yo me preparaba para el último asalto, la etapa donde la justicia y la verdad se encuentran con la inevitabilidad del castigo. El juicio fue inevitable. En cuestión de semanas, el escándalo pasó de las portadas a los estrados judiciales. Mi padre, acostumbrado a mover hilos desde las sombras, se encontró atrapado por una red de pruebas que no podía negar. Transferencias bancarias, contratos adulterados, testigos que, uno tras otro, confirmaban lo que siempre había querido ocultar. Camila, con el rostro desencajado, se presentó de la mano de sus abogados. Intentaron pintarla como víctima, como alguien usada por un hombre poderoso. Pero los documentos hablaban más fuerte que cualquier discurso. El juez lo resumió en una frase helada. Usted no fue víctima, señora. Fue cómplice. El veredicto cayó con el peso de un martillo. Mi padre recibió condena por fraude, lavado de activos y corrupción empresarial. Camila, procesada por complicidad y enriquecimiento ilícito, también fue sentenciada. No hubo gritos ni lágrimas en la sala, solo un silencio que olía a derrota. Yo estuve allí, sentado en la última fila. No aplaudí, no grité, no sonreí. Solo respiré hondo. Era la justicia actuando, no mi venganza. En ese instante entendí que mi victoria no era su ruina, sino mi liberación. La familia quedó destrozada, sí, pero limpia. Mi madre, aunque devastada, empezó a reconstruir su vida lejos de la sombra de un hombre que la había engañado más veces de las que admitía. Yo, por mi parte, cerré un ciclo que nunca pedí abrir. Mariana, la periodista, me dijo al salir. La verdad no siempre sana, pero siempre libera. Y esas palabras quedaron grabadas en mí. Con el tiempo, el escándalo dejó de ser titular y pasó a ser historia. La empresa de mi padre fue intervenida, y muchos de los que alguna vez le temieron hoy lo miraban con desprecio. Yo seguí mi camino, aprendiendo a no cargar con culpas ajenas. Lo último que recuerdo de él fue su mirada en la cárcel. No había odio, ni siquiera rencor. Solo vacío. Como si al fin entendiera que todo lo que construyó estaba hecho sobre cimientos podridos. Y yo no busqué venganza. Busqué justicia. Y la encontré. Bombilla reflexión final. La traición, por más dolorosa que sea, es una revelación. Te muestra quiénes son los demás. Pero también quién eres tú. Porque no se trata de lo que te hacen, sino de cómo decides responder.